Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. En Sinvergüenza Podcast, creemos en el poder de contar la verdad sin miedo. Cada historia compartida aquí nace desde la confianza, la empatía y el respeto por las distintas formas de pensar y sentir. Rechazamos cualquier comentario o expresión que hiera, desacredite o minimice la experiencia de nuestros invitados. Este es un espacio para escuchar, comprender y aprender, no para juzgar. Hay infancias que se viven en patios y cuadernos, y hay otras que se viven entre luces, cámaras, ensayos y aplausos. Nuestra invitada de hoy conoció la fama cuando aún era una niña. Venezuela la vio crecer frente a las cámaras, cantar, bailar, actuar y sonreírle a millones. Desde los mini pops y Sábado Sensacional, pasando por novelas y series juveniles, hasta convertirse en un rostro entrañable de toda una generación en el Club de los Tigritos. Pero su vida artística alcanza una cúspide muy clara cuando protagoniza la serie juvenil de Sol a Sol, junto a Servando y Florentino. Un momento icónico de la televisión venezolana donde todo parecía alinearse. Éxito, reconocimiento, popularidad y un futuro que para muchos ya estaba completamente escrito. Y sin embargo, el aplauso, cuando parecía que era más fuerte, surge la pregunta más incómoda y más honesta de todas. ¿Quién soy cuando se apagan las cámaras? ¿Qué pasa si quiero algo distinto? Hoy en Sinvergüenza Podcast nos sentamos con Rosana Chacón para hablar de fama, sí, pero sobre todo de identidad, de decisiones valientes, estudio, migración y reinvención. Así que bienvenidos a una conversación profundamente humana, y a ti, Roxana, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación, por venir a hablar sin vergüenza y recordar esos momentos de años tan maravillosos que te marcaron desde tu infancia. Me puse a ver todos esos videos de tus novelas y eras una chiquitina, desde chiquita frente a las cámaras, y me remonté yo también a esos años y las canciones de aquella época de Servando y Florentino, y verte actuar desde aquella época, y bueno, yo también me remonté a ese momento, ¿no? Y verte pues aquí hoy totalmente haciendo otras cosas, que ya llegaremos allá más adelante dentro de nuestra conversación. Así que te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación a Sinvergüenza. No, imagínate, apenas empecé y ya, solté las lágrimas, ¿no? Gracias a ti, de verdad que a veces a uno se le pasan los días así, ¿no? La vida se te pasa un día tras otro y cuando te detienes y escuchas a alguien haciendo remembranza de tu vida, wow, uno dice, uy, todo eso pasó, Sí. todo eso sucedió y claro, uno lo escucha desde la óptica de cómo lo vivieron los espectadores, pero claro, yo te oigo y voy pasando la película no solamente en lo que se veía frente a las cámaras, sino lo que era mi vida en ese recorrido, ¿no? Y esas personas tan claves de mi recorrido que estaban en ese instante y que ahora ya no están. Entonces, gracias por de alguna manera hacerlo sentir, porque uno necesita a veces tener los pies en la tierra para continuar.
Claro que sí. Bueno, vamos a recordar un poquito para que nos lleves durante ese recorrido. Cuéntame cómo fue empezar desde tan chiquita frente a las cámaras. Para mí fue una sala de juegos. De verdad que para mí la televisión, mientras otros niños hacían ballet, karate, natación, yo salía en televisión. Realmente a los 4 años tú no tienes ay, yo salgo en televisión y yo estoy trabajando. No, para mí era, en vez de ir a un ballet, yo iba al salón de ensayo todas las semanas y los fines de semana me tocaba vestirme, maquillarme como toda una adulta y jugar a ser grande. Y bailar y cantar y actuar, que era lo que me encantaba. Así que mi niñez, a pesar de que por supuesto estaba marcada por esta profesión tan demandante, para mí era algo espectacular y era estar haciendo todas las cosas que me encantaban en un solo lugar. Pero ¿cómo llegas ahí a los 4 años? ¿Fue algo que para llegar a televisión a los 4 años fue que tu mamá te llevó, por ejemplo? Sí, claro. Claro. Sí, eso fue lo que le puede suceder a cualquier niña. Yo tenía 4 años, estoy en la casa y en la televisión, bueno, estaba viendo comiquitas y sale un comercial de las mini carnaval. Entonces, traiga a su niña a Sábado Sensacional para que concurse en el mini carnaval. Entonces, claro, yo veo estas chiquititas como yo, con unos trajes espectaculares, unos moñongos y todas maquilladas. Y yo dije, mamá, yo quiero. Y mi mamá en ese instante estaba sacando la carrera de Derecho. Y entonces mi mamá me dice, estoy en parciales, yo no tengo tiempo de estarte llevando para ningún lado. Yo, mamá, llévame. Y una prima mía, alcahueta, le dice a mi mamá, oye, pero vamos a llevar a Roxana Elena, mira que ella baila, canta y es toda así extrovertida, vamos a llevarla. Tanto le dio mi prima a mi mamá que me llevan. Resulta que cuando llegábamos había una cola, imagínate, sí, la cantidad de niñitas que querían aparecer en televisión. En televisión y nada, llega mi turno. Mi mamá primero cuando ve esa cola dice, aquí nadie va a hacer esta fila, nos vamos para la casa, yo tengo que estudiar. Y mi prima, ya estamos aquí, vamos a hacer la fila, no pasa nada. Hacemos la fila, llega mi turno, se acaban las planillas. Mi mamá dice, bueno, no hay planillas, nos vamos, te fregaste, hice el intento, esto fue. Uno de los chicos de producción, no se preocupe, señora Roxana, aquí le vamos a traer una planilla para Roxanita. Y ahí empezó todo ese recorrido, después de pruebas, etcétera. De hecho, hay una anécdota muy cómica, porque sí, efectivamente yo a los 4 años imitaba a Michael Jackson, bailaba, declamaba. O sea, la verdad la cosa se me daba. Se te daba. Eras artística. Exacto, la cosa venía en las venas. Venía en las venas. Pero resulta que era con espejo al frente. Pero no es que era que Roxanita párese ahí y cante. No, Roxanita lo tenía que sentir. Tenía que haber un espejo y ahí que le entrara la cosa para hacerlo. Y recuerdo que estábamos en la sala de espera para la prueba de talento, para ver qué talento íbamos a demostrar en el concurso. Y resulta que en esa época estaba pegada Karina. Y todas las niñas querían cantar como Karina. Estamos afuera, las niñas brincaban, saltaban. Había una en especial muy chispa y yo así. Y mi mamá, Roxana Elena, juegue, párese, haga. Y yo así pegada a mi mamá. Y mi mamá le decía a mi prima, ella no va a hacer nada. ¿Estás viéndola? No va a hacer nada. Y yo aquí perdiendo mi tiempo, yo tengo que estudiar, ella no va a hacer nada. La niña que era más pila de todas entra a hacer su prueba, sale y sale la niña llorando y la mamá también. Y todo el mundo, ¿qué pasó? No, que no hizo nada. Y mi mamá, ¿y qué? ¿Sabes qué? Nos vamos. Porque si esta que era la pila no hizo nada, imagínate Roxana Elena que ni se ha movido del lado mío. Vámonos, yo no voy a perder aquí mi tiempo. En ese momento que me paro, llaman. Roxanita, y mi mamá, bueno, ya salimos de esto, va a entrar, no va a hacer nada, le van a decir que no y la van a mandar para su casa. Llegué, no, cuando yo escuché Karina, el salón estaba forrado de espejos. Y allá fue. Y así empezó mi recorrido en la televisión con el Mini Venezuela. Después, Sábado Sensacional me llama, o bueno, a mi mamá, para que participara en los Mini Pops, que era el cuerpo de baile infantil de Sábado Sensacional. Y de ahí vinieron las novelas, las películas, El Club de los Tigritos, la novela Conservando y Florentino. Y así fue. Sin darnos cuenta, se nos pasaron 12 años ininterrumpidos en la televisión. En Venevisión. En Venevisión, siempre en Venevisión. En Venevisión, que era
lo que todo el mundo soñaba y veía en aquella época. Total, las novelas. O sea, era la televisión referente en Latinoamérica, se puede decir. Sí, la verdad que Venevisión era uno de los canales pioneros en muchísimas cosas, concursos, Miss Venezuela, Meridiano de Oro y el clásico Sábado Sensacional, que era el Don Francisco de nosotros. Sí, señor. Así que definitivamente marcó un hito en la historia del país y bueno, vimos Michael Jackson con los Jackson 5, fue a cantar ahí. Chayanne, Menudo, o sea, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, o sea, y yo tuve la oportunidad de ver muchas de esas grandes figuras ahí, Celia Cruz, o sea, y una cosa a nivel de producción y de novela y de todo, sí, un canal con mucha trayectoria y mucho renombre. Sí, definitivamente que sí. Cuando tú empiezas a sentir que tu niñez era totalmente distinta a la de los otros niños, ¿hubo algún punto en que sentiste eso? Sí, cuando ya estaba en los 14, 15 años, que pues empezaban todas estas fiestas, valga la redundancia, de los 15 años, y Roxana no podía ir, porque Roxana tenía que grabar, porque al día siguiente había que pararse temprano, porque de repente estaba fuera en otro país grabando algo del programa y no podía estar. Entonces ahí es donde empiezo de alguna manera a darme cuenta que mi estilo de vida no estaba como a la par de mis compañeros, pero en ningún momento me afectó. A mí realmente el tema de la televisión me apasionaba tanto que yo decía, no pasa nada, no importa, en algún momento ya iré a fiestas. Entonces, claro, sí un poquito como que mi mejor amiga, que o sea, no vas a ir a mi cumpleaños. Claro. Y era así como, amiga, tengo que trabajar, o sea, como que mi vida dependía de eso, que estaba totalmente alejado de la realidad, pero me encantaba y para mí no era una carga, por el contrario, me fascinaba muchísimo. Y de hecho era un poco el gancho que me tiraban mis padres para que yo dejara la televisión. Ellos nunca, mi mamá sí, pero mi papá nunca quería que yo creciera en el medio y que mi adultez fuera en ese ambiente. Ese ámbito, claro. Sí, mi papá siempre tenía un temor de, claro, esto me lo revela mi mamá años después con mi papá ya fallecido, que él siempre decía, es que a mí lo que me da miedo es que Roxana Elena termine, no sé, ahí un actor. Entonces, claro, escuchaba que el actor tenía como 500 novias, entonces, con un actor. Entonces, no sé, entonces, o un productor. Entonces, era como normal, yo lo entiendo como padre. Y de hecho, mi papá economista, mi mamá abogado, nadie artista en la familia, mi papá iba los fines de semana a las grabaciones solo como para hacer su acto de presencia, como que mi hija no está sola, aquí viene su mamá todos los días con ella, pero aquí también hay una figura masculina. Ajá. Y él llegaba y hablaba con los camarógrafos y se sentaba con los lumitécnicos, y entonces él como que aquí estoy con los productores, o sea. Entonces ese temor lo llevó a que muy sutilmente me sembrara la idea de que yo tenía que sacar mi carrera universitaria. Y por supuesto mi mamá lo apoyaba en eso, pero ellos decían, usted saque la carrera. Si después de ahí quiere seguir en la televisión, bueno, usted regresa y no pasa nada, pero ya tienes un plan B. Y sobre todo porque, claro, entendemos que la televisión es un medio muy frívolo y todo era mucha cara, mucho cuerpo. Y ellos lo que me decían es el día que ya no tengas gracia, el día que ya no haya cara, el día que ya no haya cuerpo, o otras cosas que también se dan en el interín, te pueden sacar del juego. ¿Y cuál va a ser tu plan B? Y yo crecí con eso. Así que, por eso cuando me preguntan, ¿pero y qué pasó que no volviste? Es que mis días en la televisión tenían su deadline. Sí. Y era ese. Me graduaba de bachillerato y adiós la televisión. Y en Venezuela se daba muchísimo eso. Venezuela era mucho de físico. Totalmente, Sí, totalmente. Mucho de físico. Totalmente. Y tú podías ver a la misma actriz, y además, una actriz así de las hermosas, y además muchas veces las misses, lo que salían era a ser actrices, acto seguido. Sí. Y es increíble como no se bajaban de un papel protagónico. Correcto. Y además, el sueldo venía conforme tú cumplieras, o sea, si tú eras la mamá era un sueldo, si eras la protagonista era otro sueldo, si eras la abuelita era otro. Entonces, sí, además muy competitivo y
Y vamos, en un canal tan grande, mi papá y mi mamá tuvieron que explicarme cosas a mí de niña que no tenía por qué yo saber o conocer ese tipo de información tan pequeña. Pero era la manera de poder prepararme y blindarme ante el mundo en el que yo estaba. Y por eso mi mamá estaba día a día conmigo y no me dejaba. Claro, y cuéntame algo, Roxana, o sea, tu vida académica en ese momento, ¿cómo hacías? ¿En las mañanas ibas a la escuela y en las tardes ibas a trabajar? ¿Correcto? Así mismo. Ok. En las mañanas, de hecho, siempre traía un poco de conflicto ese tema, y hace poco hicieron un especial con Luis Olavarrieta del Club de los Tigritos, y lo decían las compañeras y yo lo aseguré. Es verdad, yo siempre llegaba tarde. Yo siempre llegaba tarde, porque mi mamá siempre decía, es que Roxana Elena es una estudiante prestada a la televisión, no una artista prestada al estudio. Entonces, para mi mamá, el que yo llegara del colegio, me bañara, me comiera tranquila, me alistara y me fuese a grabar, eso era así, eso no era negociable. Claro, si teníamos una presentación o programas en vivo era otra historia, pero eso de que comen el carro y bañito de gatico y póngase la malla y póngase allá a brincar, 0, 0, 0. Entonces, claro, ante eso yo siempre llegaba tarde y siempre la profesora me regañaba y yo le decía, ¿qué quiere que haga? Vaya y hable con mi mamá, porque esto es lo que hay. O sea, yo voy a llegar tarde porque yo tengo que hacer esto, para venir. Y siempre estudiaba durante los ensayos y durante las grabaciones. De hecho, cuando ya estaba más adolescente, todo el mundo en el colegio quería hacer en los grupos, en los trabajos en grupo, quería estar conmigo. Porque tenían que hacer los trabajos en Mata de Coco, que era donde grabábamos, porque ahí era donde yo me podía reunir. Y todo el mundo, no se preocupen, nosotros vamos para allá. Pero esa siempre fue la dinámica, y de hecho era la condición para yo poder estar en la televisión. Mi papá y mi mamá siempre decían, boleta que viniera con bajas calificaciones, salida inmediata de la televisión sin mirar para los lados. Entonces, claro, yo siempre procuraba estar en el cuadro de honor para poder seguir yo en la televisión. Mi pregunta siguiente iba a ser precisamente eso de tus amigas. ¿No te tenían celos? ¿Cómo era la amistad? Porque las niñas solemos ser bien malas entre nosotras a esas edades. Bueno, y de grande también hay sus casos. Bueno, hay sus casos. Sí, es que las mujeres somos un caso, punto y aparte. De verdad que las mujeres somos un caso. Pero a esa edad somos aún más complicadas. Y entonces verte en esos roles y verte que eras la famosa y que te podías codear con los famosos y los niños guapos y los cantantes y los populares, y ellas no. O sea, los celos tenían que salir por algún lado, me imagino yo. Mira, es muy cómico, porque fíjate que, de hecho, una hermana de mi vida estudió conmigo desde los 8 años, y hoy por hoy yo me hablo con Jenny todos los santos días de la vida. Claro, eran contadas mis amigas, definitivo, eran contadas. Y de esa época me queda Jenny. Mis amigos eran más hombres que niñas, definitivamente, y no recuerdo propiamente que se metieran conmigo o me dijeran algo, sino básicamente te ignoro, te evado, o sea, como que no existes. Claro. Como que no existes. Por eso es que Jenny, ella sí, a Jenny lo que le molestaba era, qué fastidio, uno sale contigo, entonces uno no puede ni hablar ni hacer nada, pues está la gente encima, no sé qué. Y de hecho recuerdo que una vez la mamá la regañó porque hasta salió en el periódico, y que Roxanita, eres muy amable y gentil, pero cuida tus amistades porque te pueden apartar tu fama. Ay. Y fue porque estábamos en un centro comercial, ya me habían parado varias veces a pedirme foto y autógrafo, y llegó un momento que me pararon otra vez y mi amiga, ¡ay, no, fuera, ya, se acabó, no más autógrafo! Pero no era en son de mal. Era como que ya déjela, ya, queremos está echar conmigo. cuentos, aquí no se puede echar cuentos. Claro. Ya, no. Y le formaron su zaperoco. Pero más allá de eso, fíjate que más duro me tocó
con las mismas compañeras mías del club. Ajá. Ahí fue más tenaz. ¿Por Porque qué? el tema era por qué Roxana siempre es la protagonista. Ajá. Y porque a ella le toca estar con Servando y Florentino y nosotras no. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Por qué eras tú la protagonista? Eso era, además, ahorita nos echamos a reír las 4 de esa época. Yo le digo, de verdad que ustedes no tenían oficio. Ajá. Y ella, oye, sí que infantiles, inmaduras todas. Ajá. Pero bueno, eran los muchachitos que estaban de moda, la cosa, y bueno, la protagonista era yo. Me pasaba que de repente yo subía al camerino y estaba mi ropa en el piso toda pisoteada. Cosas así. O de repente había que escoger la ropa y siempre llegaban ellas como de primero y me quitaban lo que pudiera. Lo más Yo chévere. siempre llegaba tarde. Ajá. Entonces, me quitaban lo que a mí me pudiera funcionar. Ajá. Me quitaban el habla. Podían estar, ¿qué? Un mes que no me hablaban. O de repente estábamos grabando y yo estoy concentrada haciendo mi sketch o mi glosa de presentación o despedida y se me ponían como a hacerme morisquetas al frente como para equivocarme, para que yo me equivocara. Cosas de ese estilo, cosas de niñas súper infantiles, o de repente te llamas un musical y alguna de ellas tenía que tener cachete conmigo para empezar y entonces cuando se terminaba la toma hacía y que... Así, o sea, ¿y cómo tú lidiabas psicológicamente con eso? Porque a esa edad nos puede afectar. Sí, y no te niego que llegó algún momento en que, claro, mis papás me hablaban todo el día y me decían, cálmate, no le pares, es propio de la edad, es inmadurez, pero ellas son tus amiguitas y después va a estar todo bien. Y en efecto, meses después hasta se quedaban a dormir en mi casa y todo y no pasaba absolutamente nada. Pero sí llegó un momento en donde yo me acuerdo claramente que llegué a mi casa y dije, o se hace algo, o ustedes hablan con producción y le dicen algo a producción para que pare este relajo, o voy a venir yo y les voy a caer a golpes a todas y no me va a importar porque ya me tienen hasta aquí. Y recuerdo que no llegué a los golpes, pero sí rebasó el agua y saqué todo lo que llevaba adentro y les dije, son una inmadura y ta. Les dije 4 cosas y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, se acabó el problema y amigas. Hasta ahí llegó el problema. Amigas quedaron así como jamás pensaron que yo iba a ponerme en ese plan o que les iba a decir algo. Y ya, todo fluyó y hoy por hoy pues nos reímos de aquello. Infantiles en aquellas épocas. ¿Cómo fue haber trabajado con Servando y Florentino? Espectacular. Son unos seres humanos divinos. Además, sobre todo Servando ya tenía mucha experiencia también en televisión desde chiquito y Florentino, que quizás no tenía tanto background de actor, pero un gran cantante, fue maravilloso. Ahí también me fue un poco mal con las fans de ellos. De hecho, recuerdo que un día veníamos saliendo de las oficinas para montarnos en un busito e irnos a grabar y siempre estaban las niñitas afuera con su fila esperándolos nada más para verlos, una cosa increíble. Entonces vengo yo saliendo y me empezaron a gritar cualquier cosa las muchachitas y a lanzarme potes de jugo desde arriba, no sé qué, y sale Servando, no, déjenla tranquila, y me abraza, y yo le dije, no me estás ayudando, de verdad no me estás ayudando, suéltame, que no me estás ayudando. Ajá. Pero muy bien, todo súper fluido, de verdad que yo lo veo ahora en perspectiva y digo, qué increíble como trabajábamos como adultos siendo unos niños. Impresionante, pero todo extraordinario, de verdad que con ellos y hoy por hoy de vez en cuando nos escribimos y es el mismo cariño de esa época. Qué lindo, qué lindo. Ok, desde afuera parecía que lo tenías absolutamente todo. ¿Pero qué sentías en ese momento realmente? Cuando estabas en ese momento, en la cúspide de tu carrera profesional. Yo no tuve oportunidad de sentirme en la cúspide, porque mi papá y mi mamá hacían un trabajo tan tenaz. Para aterrizar. Para tenerme todo el tiempo los pies aterrizados, que nunca lo sentí así. De hecho, a mí me pasaba que llegaba alguien, de repente estábamos comiendo y una persona, ¡ay, una foto!
foto, Roxanita, no sé qué. Y entonces, ay, yo la felicito porque ella es la más linda, ella es hermosa, ella es espectacular, ella es la mejor, no sé qué. Acto seguido se iba la persona y venía mi papá y mi mamá. Tú no eres ni la mejor, ni la más linda, ni la más hermosa. Tú eres igualita a todas las demás. Así que lo que pasa es que las personas son muy cariñosas, te tienen mucho cariño, pero tú eres igualita a todos los demás. Incluso en el colegio, esta es una anécdota que yo siempre cuento, mi mamá, yo tenía una evaluación de educación física, yo estaba en cuarto grado, y resulta que yo no sabía saltar cuerda, y esa era la evaluación. Yo le digo a la profesora, nenita, no me pongas a saltar cuerda porque no sé, mejor hazme una prueba de baile. Y nenita me hace la prueba de baile. Ok, llega mi mamá a buscarme, yo le cuento lo que pasó. Al día siguiente mi mamá me deja en el colegio y me dice, sube conmigo que vamos a hablar con nenita. Y yo, pero mamá, tengo clase. No, pero quiero que subas conmigo un momentito. Bueno, yo subo. Mi mamá le dice, hola nenita, ¿cómo está? Ay, señora Roxana, ¿cómo está usted? Muy bien. Mira, Roxanita me contó, Roxanita no, Roxana Elena, en mi casa era Roxana Elena. Me contó lo que había pasado. Sí, sí, yo te lo agradezco por el cariño y la deferencia. Pero Roxana Elena no es estrella ni en su casa. Así que te agradezco que por favor, si ella tiene que saltar cuerda, ella salta cuerda. Y si lo hace mal, lo hizo mal. Pero ella no es nadie diferente a las otras niñas como para que tú tengas esas excepciones. Te lo agradezco porque sé que lo haces por cariño, pero no es la tónica que manejamos en casa. Y yo así, es que no se supone que tú estás en mi lado. Y llegué a la casa ese día y tenía una cuerda de saltar y mi mamá me dijo, la próxima vez que tú no sepas algo, tú me dices, yo te enseño, pero tú no le tienes que pedir a nadie que te trate como alguien especial, diferente a los demás. Hoy Entonces, día que miras hacia atrás y piensas en esos momentos en que tus papás te aterrizaban y te daban esos bajones. Exacto. Ese ubicatex. Pero bien ubicatex. Pero bien ubicatex. Bien ubicatex. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo miras hoy día? Maravilloso. Yo creo que es lo necesario cuando tú tienes niños que están en un mundo como ese, ¿no? Al final del camino, ojo, creo que lo hubiese equilibrado un poquito más. Creo que no hubiese sido tan extremista, quizás lo hubiese manejado como que, oye, sí, tienes un talento, pero cuidado, tienes que manejarlo. Lo que pasa es que al final del camino ese ambiente es muy voraz, es muy voraz. Y si no me tenían en ese contexto, quizás la historia hubiese sido otra. Quizás yo hubiese agarrado un poquito de vuelo y me les iba a perder del camino y ya no iban a poder atajarme. Entonces creo que si todo tuviese que repetirse, que se repita tal cual como fue, porque me dio las herramientas, me dio la posibilidad y hoy de cara a ser una madre que cría a su hijo, no artista, pero que tiene otros alcances de tecnología, no sé qué, o sea, está enfrentándose a un mundo que igual le está mostrando una cantidad de cosas que hay que tenerle mucho cuidado. Yo tengo ya, como quien dice, lo mejor de los dos mundos, la información que manejamos el día de hoy y lo que fue la crianza de mis padres. Entonces puedo tener como ese nivel de suelto en cojo, para poder llevarlo y guiarlo de la mejor manera. Pero siento que mis padres definitivamente hicieron lo que tenían que hacer y vamos, o sea, criar a un niño de 4 años en un mundo como ese, que lo digan los muchachitos de Disney. Todo este grupo de chicos, grandes actores y espectaculares, pero con una niñez tan complicada. Muy complicada, muy complicada. Y en muchos grupos pasaban cosas muy feas. Muy feas, que los marcaron hasta el sol de hoy. O sea, y hay grupos que tienen casos abiertos hasta el sol de hoy. No, y que tú los ves y hoy por hoy tú lo ves y tan cucú. Sí, sí, correcto. O sea, correcto. Tienen su tocadito ahí porque es verdad, te lleva. Te lleva. Ese mundo, si no te aguantan, te lleva. Te lleva. Sí. Entonces, por lo mismo, yo no tengo nada que decir. O sea, fue lo mejor que pudieron hacer porque si no, Roxana Chacón quizás no sería esta Roxana Chacón. Claro que sí, Roxana, sí, definitivamente.
pienso que dentro de todo lo que has contado, tus papás hicieron una buena labor, porque es facilito perderse. Uf, Facilito perderse. total. Y no tienes la madurez, no tienes las herramientas, no tienes... Y todo parece espectacular. Y No. todo el mundo parece bueno. Claro, y todos los muchachos detrás de ti, eras la niña más correteada. Sí, eso es facilito perderse. Era muy sencillo. La fama se sube. Sí, la fama se sube. Ok, y cuentas claramente de que tu papá te exigió una carrera y estudiaste administración de empresas. Correcto. Ok, ¿cómo decides que era administración de empresas? Es lo que te estoy diciendo, ahí hubo su lavado de cerebro, pues bien disfrazado, pero estaba. Nada, cuando ya llega el momento de tomar decisión por la carrera, todo el mundo pensaba que yo iba por comunicación social. Yo también creía Yo que también, iba por comunicación yo social. dije, cuando se iba a estudiar para la universidad, pensé iba a hacer comunicación. Y de repente leo administración de empresas. Yo, ¿En qué momento pasó eso? Bueno, justamente cuando empiezo a asistir a las charlas en las distintas universidades, y claro, con este tiqui de mi papá, que la carrera, que no sé qué, que es tu futuro, que algo totalmente fuera de la televisión, porque tú sabes, es el plan B, llego a la Universidad Metropolitana, está administración de empresas, y la verdad que me hizo clic, porque al final a mí me gustaba, yo quería derecho por mi mamá, economía por mi papá, pero estaba entonces recursos humanos, no sé qué, entonces yo decía, bueno, administración de empresas tiene un poquito de todo. Después lo que hago es estudio todo esto y de ahí veré si hago una especialización en algo puntual. Así que vamos con administración de empresas. Y mi papá, sí, administración de empresas, lo máximo. Además, la universidad me encantó. La universidad era espectacular. Y bueno, yo fui por mi administración de empresas. Yo ni siquiera llegué a presentar examen para comunicación, para que tú veas cómo me tenían. Y bueno, yo llegué y quedé. Y me encantó, de verdad la carrera me gustó. Y ya a punto de graduarme, sacan unas especializaciones, estaba recursos humanos, finanzas y marketing. Y en ese momento yo le digo a mi papá, mira, es un año más, pero salgo ya con una especialización, pero no logro decidirme por cuál me recomiendas que vaya. Te estoy hablando que ya esto era para principios del 2004. Y me dice, marketing. Marketing es la carrera del futuro. Y yo dije, ok, vamos con marketing pues. Y ahí hice mis 2 semestres de marketing, me graduó a finales del 2004 en administración de empresas, mención gerencia, con concentración en marketing. Y entro a hacer mi práctica en el Centro Comercial San Ignacio, que es como un multiplaza acá. okay. Y entré, me enamoré del marketing y de ahí ellos me contrataron como coordinadora de promociones y eventos. Y ahí empezó mi mundo profesional enfocado en el marketing y me fui. Me olvidé de televisión, me olvidé de todo y hasta el sol de hoy. O sea, más nunca miraste la televisión. Más nunca. Y me llamaron, me dijeron para hacer alguna novela, para hacer algún casting. Nada. Yo en el marketing encontré como que todo. Y eso que en esa época, sin que se me caiga la cédula, no había el tema de las redes sociales, no estaba esta posibilidad que estamos teniendo nosotras ahorita, ni de cerca. Pero yo sentía que yo estaba cubriendo como que todo lo que me gustaba de la televisión. Y después ahora con los años entiendo que a mí lo que me gustaba de la televisión era propiamente hacer algo distinto, fuera de lo común, hablarle a la gente, comunicar. Eso era lo que me gustaba. Y ahora es que lo entiendo, porque realmente, si tú me dices, hubiese estado en las redes en la época de Sol a Sol, yo creo que yo hubiese salido de la televisión antes de tiempo. Okay. Porque ese nivel de exposición no es algo que me encante. De hecho, yo soy, sí, muy extrovertida y muy social y muy todo, pero no necesariamente siempre donde llegue yo voy a estar y que ¡ah! Y de primera, no, yo soy como más, o sea, como que llego, voy rompiendo el hielo, pero no soy, llama la atención. Es como que yo llego y pues estoy ahí. Si tú me ves y quieres echar, bueno, echamos cuentos y hablamos y después bailamos y todo lo que tú quieras, pero yo voy en forma progresiva.
Claro. Entonces dije, pues esto es perfecto para mí, porque el marketing me da eso, comunico, hablo con gente, a mí me gusta conocer personas, hablar con todo el mundo, aprender, comunicar, y ahora después con las redes yo dije, no niño, yo no necesito una cámara, ni un micrófono en ningún canal, a mí dame el celular y ya con eso tenemos. Claro, claro. Y entonces hoy día, cuéntanos un poquito qué haces. Ahora soy consultora de marketing especializada en experiencia del cliente y fidelización. Además, me independicé a mediados del 2019. En el 2018 nació mi primogénito y dije, no va más. O sea, tuve como un quiebre mental y dije, yo me niego a ver a este gordo crecer por celular. Que si metiéndome en las cámaras para ver cómo va. No, esto se acabó. Y además en el 2017 había ido a un evento de inbound marketing en Boston, donde entendí que el marketing había cambiado totalmente, que ya no estaba enfocado en la transacción, sino en construir la relación con el cliente. Ahí empiezo a entender con mayor precisión los fenómenos de Apple, de Disney, de Coca-Cola. Y yo dije, wow, todo este tiempo esto ha estado aquí, pero nadie lo había aterrizado y nos estábamos yendo por la parte más fácil, que era la transacción. Pero el tiempo está cambiando, las redes sociales nos pusieron en un jaque a todas las marcas por la cantidad de información que tiene el consumidor. Entonces, cuando el consumidor llega acá y tú le quieres decir qué es lo que tienes tu producto, yo en ese momento trabajaba en real estate de gerente de marketing, entonces claro, cuando el cliente llega a ti y tú quieres decirle que no, el apartamento tiene 2 habitaciones, 3, tiene un baño de servicio, ya eso ya me lo sé. ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué me vas a dar para que yo me quede contigo? Entonces yo dije, es que por aquí este es otro tema. Esto va más allá del producto. Entonces ahí yo dije, todo esto está cambiando, aquí todavía estamos ojotos para todo esto, y empecé a tomar más en serio el hecho de independizarme, pero bueno, cuando nació mi hijo me puso un turbo, así que solté y me especialicé en todo el tema de experiencia del cliente, soy instructora avalada del efecto wow, practico con las marcas la filosofía Love Marks, así que de hoy o desde ese entonces en adelante, la filosofía mía es el arte de facturar con amor, y eso es lo que hago con mis clientes, ayudarlos a diseñar la experiencia de cara a sus clientes y sus estrategias de fidelización. Ok, te llaman la Cupido. La Cupido de las marcas. La Cupido de las marcas. Cuéntame un poquito qué significa eso. Ayudo, está el cliente y están las marcas. Entonces yo soy la que le doy todas las herramientas para que lo puedan conquistar. Entonces esto lo hago a través de una metodología propia que se llama la Ruta Love Brand. Entonces tú te quieres convertir en esa marca amada que no solamente está en la mente, sino en el corazón del cliente, porque muchas veces, no, el top of mind, el top of mind, el top of mind. Yo le digo, ok, cuando tú dices, vas a ir a comprar una pasta, tú dices, voy a comprar una X, no voy a decir marcas, y terminas comprando otra. En el top of mind está una, pero la plata le está entrando a la otra. Entonces no te vale solo estar en la cabeza del cliente, tienes que estar en el corazón de él. Entonces, ¿cómo llegas a ese corazón? ¿Cómo te conviertes en ese Disney y en ese Apple? Yo lo divido en 3 estaciones. Entonces, tengo una primera estación que es la de relaciones a largo plazo. Aquí el mayor desafío y lo que trabajo con las empresas es hacer ese cambio mental de que tú no vas por la transacción, sino por la relación con el cliente. Entonces, no es solamente cómo lo atraigo, cómo lo convierto, cómo lo cierro, sino cómo lo encanto, cómo hago para que regrese y se quede. Después pasamos a la segunda estación, que es el diseño de experiencia. Entonces ahí es mapear cómo es todo el recorrido del cliente con la marca, entender cómo se siente en cada una de esas etapas, con quién tiene contacto y qué es lo que espera de ti. Tú le estás dando esa experiencia, le estás dando lo que él quiere, y después ya en ese punto empiezas a construir una comunidad de fans alrededor de tu negocio. Entonces ya llegaste a un punto donde ellos ya saben qué reciben de ti. Pero entonces ahora el otro nivel, ¿cómo los sorprendes? Entonces yo le digo, mire, la analogía más sencilla es cuando uno se casa o tiene una pareja. Estás de novio, todo es perfecto y todo es maravilloso. Entonces después de que te casas, es lo que yo le digo, y en las conferencias se ríen mucho cuando yo doy este ejemplo. Entonces le digo, señor, esto es como cuando estás de novio, el chico con sus cuadritos espectaculares,
la muchacha que no juegue siempre está divina, espectacular y llega a la casa y no importa, la dormilona bella, preciosa, nos casamos, el señor saca un solo cuadro, ya no trabaja los otros 5 y la chica lo recibe con el tubi a la casa. Entonces, ¿en qué momento pasó esto? Entonces, señores, no, siempre hermosa, siempre hermoso, cada quien evolucionando, porque las parejas evolucionan, la relación con el cliente evoluciona, pero de eso va el estar todo el tiempo anuente de lo que está pasando, escuchando a tu cliente constantemente, observando cómo se está comportando con tu categoría de negocio para decir, ok, tengo que hacer este cambio, tengo que diversificar, tengo que no sé qué, o sea, empiezas a gestar toda tu acción y estrategia en función de ello. Exactamente igual con tu pareja. Tú estás viendo, tú estás observando, hoy salimos, rumbeamos, hoy nos quedamos tranquilos, somos audaces, ya no estamos tan audaces como antes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora que no estamos tan audaces? ¿Cómo nos reinventamos? Entonces, de eso va. Entonces, exactamente igual en las parejas que como en los negocios. Entonces, de eso me encargo yo, de acompañar a las marcas a que no pierdan ese ritmo y estén constantemente al lado de sus clientes. Qué belleza que haya eso, que haya eso. Me quiero ir un poquito atrás contigo antes de seguir hablando de todas estas maravillas que estás haciendo con tus marcas, porque obviamente estás hablando de que haces una conexión humana espectacular y me encanta, me encanta. Pero me quiero ir un poquito atrás. ¿Cómo llegaste a Panamá? Diosidades. Diosidades. Bueno, 2006, yo estoy en Panamá desde el 13 de marzo del 2007. Yo llego a Panamá por una coyuntura personal. En el 2006, a principios, fallece mi padre de cáncer. En el momento que él fallece, él tenía 3 compañías, entre las cuales estaba una franquicia de Century 21, que era la franquicia de la familia. Yo tenía 1 año de haberme graduado y de estar en el mundo laboral. Y bueno, pasa esta coyuntura, mi mamá y yo quedamos como que, bueno, realmente mi papá era el director de orquesta de la familia porque mi mamá, de hecho, se había desvinculado del mundo corporativo para dedicarse a nosotros, porque acuérdate que, como te comentaba, ella estaba conmigo en la televisión. O sea, ella dejó su carrera de Derecho para estar conmigo desde los 4 años hasta que yo crecí, después de que estuve en la universidad y ella se quedó en casa. Entonces, las dos nos sentimos más cómodas manejando la franquicia, pero claro, en el año 2006 el tema del control cambiario en Venezuela estaba muy complicado, las políticas que en su momento estaba sacando Chávez tampoco abonaban mucho para el mercado y en ese instante se para el real estate. Pero surge el boom inmobiliario de Panamá. Entonces, realtors de acá viajan a Venezuela, se empiezan a reunir con las franquicias para que nosotros ofreciéramos los proyectos de acá en Venezuela. Entonces, claro, fue una forma muy buena para los venezolanos de poder sacar sus dólares del país de una manera legal y sin tener la amenaza de que el gobierno pudiera interceder en estas operaciones. Y es por eso que yo llego a Panamá, porque claro, vendiendo productos de aquí tenía que conocer el país. Entonces, bueno, vamos allá, vamos a reunirnos con los realtors, vamos a ver los proyectos para hablarle con mayor propiedad a los clientes en Venezuela. Y en ese momento, cuando vine por primera vez a finales del 2006, ya yo tenía una prima viviendo acá. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a dejar mi currículum, porque la verdad es que yo tengo un hermano mayor, 10 años mayor que yo, pero es especial. Entonces es un señor de 54 años, pero es un bebé realmente. Entonces yo, bueno, estamos mi mamá, mi hermanito y yo, en un país que lamentablemente no pareciera perfilarse para mejor. El director de la orquesta ya no está. Tengo esta oportunidad, de repente Panamá me gustó, lo sentí un país seguro, además muy inclusivo para personas como mi hermano. Y yo dije, ¿por qué no? De repente puedo venir aquí, abrir camino y después vienen ellos. Y así fue. Yo dejé mi currículum, regresamos en febrero del 2007 y estando yo acá, ya mi papá allá arriba con sus superpoderes, me sale una entrevista en Medcom.
Y es así como después de 5 entrevistas, siendo la última con Nico Junior, Nico me pregunta, Roxana, pero ¿no te da miedo? Tenía 25 años, Ana, en ese momento. Tengo 44. Me dice, Roxana, ¿y no te da miedo dejar todo en Venezuela y venirte? Yo le dije, entre los aprendizajes que me dejó mi padre, él me dijo una vez, el tren pasa frente a tu casa una sola vez. O te montas o lo dejas. Y yo creo que el tren está pasando frente a mi casa en este momento. Entonces me dijo, ok, llamó a su chofer para que me buscara y me llevara a Recursos Humanos, que quedaba en ese momento en el edificio de Cable Onda. O en ese momento Cable Onda. Y en ese instante, pues nada, me dicen que disponibilidad, yo digo que de inmediato, en mi cabeza inmediato era un mes. Y me dijeron, tienes 2 semanas para venirte. Así que llegué a mi casa y, bueno, a casa de mi prima y yo dije, tengo 2 semanas para venir. Y mi mamá y que, ok, tienes 2 semanas para venirte, pero, o sea, todos como que, bueno, ok. Y realmente entendí que había dejado mi país y a mi mamá y a mi hermano cuando llegué al aeropuerto de Tocumen y me recibió mi prima con mis 8 maletas. Ajá. Y entonces luego te traes a tu mamá y a tu hermano. Después, sí, después viendo mi mamá y mi hermano. Mi mamá falleció el año pasado de manera intempestiva. Estaba aquí, gracias a Dios. Así que la disfruté un montón. Y así fue como llegué a Panamá un 13 de marzo del 2007. Y ya son 18 años, 19 años ininterrumpidos. Esposo panameño, hijo panameño. Así que yo digo que estoy muy bendecida porque tengo 2 tierras. Tengo a Venezuela y tengo a Panamá. Veo que eres, dentro de todo, una mujer muy resiliente. Porque hablas de tu mamá y hablas de tu papá. Y dentro de todo, lo hablas con mucho amor. Sí. Eres una mujer sumamente resiliente. Tuviste que mudarte de país, decidiste venir, enfrentar un reto enorme a una corta edad. 25 años, era una pelada joven. O sea, empezando una vida. Con todo y que venías trabajando desde los 4 años. En un país nuevo. Después traerte a tu mami. Sí. Me hablas de que tu papi fallece, o sea que tuviste que transitar también una enfermedad de tu papá. O sea, sí. El primer amor de nosotras es nuestro papá. Uf, total. Sí. Luego recién acaba de fallecer tu mamá y ahora tú te encargas de tu hermano. De mi hermano, claro. Te encargas de tu hermano, de tu esposo y de tu hijo. Yo digo, soy yo y mis 3 hombres. Y tus 3 hombres. Y estás echando para adelante. Y seguimos. Y siempre con una sonrisa. Sí. Son pruebas, al final Dios tiene sus planes perfectos. Yo soy muy creyente, yo estoy aferrada a Él absolutamente. Y lo que pasa es que a veces a uno la vida lo va llevando y no siempre tienes el tiempo de pararte y mirar atrás y decir, cónchale, todo eso ha pasado. Pero sí, ha tocado, pero Dios siempre le tiene a uno algo muy hermoso por delante. Cuando la gente a veces me pregunta, Roxana, ¿pero por qué Panamá y no Miami? Todas las chicas, casi todas las que estaban contigo se fueron a Miami. Yo le dije, porque mi país tenía que ser era Panamá. Porque aquí era donde yo iba a construir la historia, donde yo iba a calar como era. Y yo cuando me pongo a ver, yo digo, no podía ser otro lugar. Entonces, poco a poco uno entiende que es dejarse llevar y pasan las cosas y uno dice, uy, esta no me la veía venir, ¿qué pasó aquí? Que oye, hermano, dale con más calma para para que uno no lo agarre así desprevenido. Y yo tuve que vivir las 2 muertes de los 2 pilares de mi vida. Uno, de alguna manera, no entendía que podía pasar, otro, sin imaginar qué iba a suceder. Y ninguna de las 2, uno está preparado para ninguno, pero yo dije, aquí la clave es el de allá arriba. Y hermano, cuando me pasa algo así, yo más que nunca me aferro y como, uy, me diste duro, pero vamos a darle porque yo sé que lo que viene va a estar mejor, solo que llegue rapidito para que uno pueda seguir. Pero hay mucho más por agradecer y
Y al final es entender que todos tenemos una razón de ser en esta vida Así es. y que lo que nos queda es transitar haciendo lo mejor que sabemos hacer y entendiendo que siempre hay un plan para mejor. Y en eso es que yo me aferro y así es que yo voy. Así que con el corazón ahí cosido, pero vamos para adelante. Y además tengo 3 hombres de verdad maravillosos que cada uno con su forma de ser y con su amor son la gasolina de mi día a día. Así que no puedo pedir más. No puedes pedir más. Qué lindo que puedas transformar cada lección de vida o cada cosa que te ha pasado en un para qué y no en un por qué. Y eso es lo que más me encanta. Siempre no quedarte en el rol de víctima, sino transformar eso en propósito. Sí, Y eso, sí. y eso es maravilloso y eso solamente puede venir de Dios. Absolutamente, absolutamente. Yo recuerdo, de hecho, cuando mi papá se murió, mi papá era una persona, mis 2 padres fueron muy especiales. Mi papá en el momento que fallece era el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Yo tuve que ir a varias misas en diferentes lugares porque era muy querido. Él creó el primer curso de gerentes de centros comerciales para Venezuela. O sea, su impacto en el país era muy importante. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si es una persona buena, si era una persona que dio tanto, si tenía 52 años apenas, Joven. un padre ejemplar, un esposo divino, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué esto pasa? Y yo la única respuesta que en ese momento encontré, porque uno siempre dice, oye, con tanta gente mala que hay por ahí, ¿por qué se llevan a los buenos y se quedan son los malos? Y yo pasaba los años y yo decía, es que ya creo entender por qué. Porque en este desmadre en el que estamos nosotros sobreviviendo, el de allá arriba necesita mucha ayuda. Entonces él saca sus mejores piezas de cada familia para darle los superpoderes y que desde allá arriba empiecen a ayudar a los suyos. Entonces yo dije, ya entendí, es que él va a seguir siendo el director de orquesta, pero allá arriba, porque el de allá arriba tiene mucho de qué encargarse. Entonces es como que Chacón, suba para que se encargue de lo suyo, porque aquí hay muchas cosas que atender. Y así, con eso me quedé. Entonces ya yo no digo, ay, ¿para qué quiere ir al malo? El malo llegará en su momento, pero ahorita los malos no, necesitamos a los buenos allá arriba para que nos ayuden en el desmadre de aquí abajo. Y mira Y qué así buena me dio. analogía. Y así me he ido. Esa es mi hipótesis, esa es mi forma de verlo. Y yo, bueno, vamos para adelante. Esto es lo que hay. Si pudieras hablarle hoy día a esa Roxana de 4 años, ¿qué le dirías? Madre, prepárese que lo que viene es aún mejor. Y si le puedes hablar ahorita a la Roxana de 44 años, ¿qué le dirías? Vamos bien, muchacha. Usted siga como va, que vamos bien. Y si le pudieras hablar a alguna muchacha o alguna niña que quisiera pasar por lo que tú has pasado y quiere coger el rumbo tal vez de ser actriz o coger alguna carrera y sus padres se oponen y está en esa disyuntiva, ¿qué recomendación le das? Yo creo que tanto para ella como para los padres, que le den la posibilidad de que escoja en lo que sea feliz. Yo siento que en la época en la que a mí me criaron, tú tenías que ser ingeniero, abogado, doctor, tal, porque de pronto actriz no era la mejor carrera, o bailarina, o diseñador gráfico, era como muy, tú sabes, como muy relajado. Pero yo sí hay algo que me he dado cuenta, y más trabajando para empresas, estando primero, pues yo tengo la visión desde dentro del corporativo y ahora desde afuera de los corporativos, trabajando con distintas categorías de negocio. Y hay un patrón que se repite. Si una persona no está trabajando en lo que le gusta, no va a ser lo mejor que puede. Y eso es una realidad. Entonces creo que como padres debemos dejar que nuestros hijos escojan qué es lo que quisieran hacer y darles la posibilidad de equivocarse. Para nosotros equivocarnos en nuestra época era casi que un sacrilegio.
pero era lo que se sabía en esa época. En esa época eso era el deber ser. Yo siento que ahora nosotros tenemos esa gran ventaja de poder criarlos teniendo lo mejor de los dos mundos. Entonces, padres, dejen que sus hijos estudien lo que ellos quieran y que prueben. Claro, tampoco es que van a pasar 3.000 años, 42 meses probando, pero, que tampoco, pero sí darles la posibilidad de que decidan y que uno también sepa prepararse en lo que realmente le encante. Si tú quieres ser barrendero, si quieres ser actriz, si quieres ser diseñador, no importa lo que escojas, pero que lo escojas y que te destaques en hacerlo de la mejor manera, que te estudies, que prepares y que lo hagas realmente por convicción, porque esa es la manera de que hagas algo que te lleve a triunfar. Pero si trabajas en algo que no te gusta, y te lo digo incluso porque lo veo con mi esposo que es piloto, y además de ser capitán es instructor, tiene señores que ya son adultos y dicen, es que cuando yo era joven no me dejaron. Entonces yo saqué la carrera de ingeniería para dársela a mi papá y a mi mamá, y ahora a mis 50 y deles es que estoy siendo piloto, pues porque ahora es que yo me pude pagar mi carrera y hacerlo, y quiero pasar los últimos años de mi vida haciendo lo que a mí me gustaba. Entonces, al final del camino se trata de eso. No quiere decir que porque hayas estudiado lo que no te gustó lo vayas a hacer mal, pero no vas a sacar tu 100. Porque cuando tú haces el trabajar en lo que realmente te gusta no se traduce en que no vas a estar trabajando miles de horas o que vas a estar viajando en un yate con la computadora. No se traduce en eso, se traduce en bastante trabajo y en bastantes horas y en sacrificios también, pero con satisfacción, con gusto, con amor. Entonces, de eso se trata. Padres e hijos, estudien, dejen a sus hijos que estudien, y los hijos que estudien lo que tengan que estudiar, que les guste y que les apasione. 100% de acuerdo contigo. Déjenlo ser. Ya nosotros hicimos nuestra vida. Hay que darle alas a nuestros hijos para que vuelen, que hagan su vida. Ya nosotros hicimos la nuestra. Total. Y acompañarlos. Exacto, darles ese coaching ahí, como que no creería que por ahí es la cosa, pero bueno, si tú le quieres dar, dale tortazo y después, bueno, por ahí no era. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Para dónde vas? Claro. Roxana, cuéntame cómo ha cambiado tu concepto del éxito cuando te convertiste en esposa y mamá. Yo creo que el éxito es algo que se construye todos los días, y todavía creo que va más. Para mí el éxito tiene que ver, en mi caso, en estar en pleno equilibrio. Para mí, ¿qué es estar en equilibrio? Que mi trabajo y mi vida personal vayan a la par. Una no está por encima de la otra. ¿Por qué? Porque profesionalmente, incluso cuando me independicé, yo estaba clarita que en mi casa no me iba a quedar. Yo sabía, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta estar activa, pero también soy bien Susanita y me gusta estar con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano, desconectarme todo un fin de semana sin estar pendiente del celular y estar full dedicada a ellos. Eso también me gusta. Entonces, cuando veo que algo se está llevando más de lo otro, entonces empiezo a buscarme el equilibrio. Para mí, desde que soy mamá y esposa, es entender que comparto mi día a día con otros personajes dentro de mi película, los cuales cada uno tiene su rol y su personalidad y su forma de ver las cosas, pero todos juntos somos lo mejor. Entonces, somos un gran rompecabezas que nos complementamos, y eso es lo que nos hace crecer y pasar por momentos duros, por momentos difíciles, y secarnos las lágrimas, limpiarnos las heridas y seguir adelante. Somos un equipo. Así es que lo veo, y el éxito es que todos estemos bien, que todos estemos marchando y que podamos resolver lo que la vida nos ponga por delante. Para mí ese es el éxito, que juntos lo podamos lograr siempre. Qué lindo, qué bueno. Ok. Si hoy te escucha alguien, ¿qué fue algo que hoy siente que no sabe quién es? ¿Qué le dirías desde el fondo de tu corazón? Si hay una persona que no sabe quién es. Sí, si hoy alguien que te escucha, Ajá. y esa persona siente algo que no sabe qué es, ¿qué le dirías?
Hay un ejercicio que yo hago cuando tengo que tomar decisiones importantes o cuando te asalta ese famoso impostor. Yo escribo o me pongo a acordarme momentos o a ver fotos o a ver videos. Porque si bien nos dicen que hay que estar en el presente, yo estoy de acuerdo con eso en el mindfulness y tal. El mindfulness. Porque eso es lo que nos permite, pues, no estar en ansiedad por lo que no sabemos qué va a pasar, ni frustrándonos por algo que no pudimos lograr. Sí, yo creo que a veces mirar hacia atrás, ese famoso retrovisor, ayuda mucho a que tú te des cuenta de todo lo que has pasado y te des cuenta de lo valioso que eres. Entonces, ese ejercicio yo lo hago como escrito, ¿no? Como quién era yo de niña o los principales hitos que yo recuerdo en mi vida que logré, quienes me acompañaron en determinado momento, logros, cosas que me encantaban, porque eso te permite reencontrarte con eso que todavía no te hallas. Porque sí, a todos nos pasa, yo no siempre estoy en mi tope. Claro. Y cuando estoy de repente movida por algo, que estoy como desorientada, como que no me hallo, como que tengo una sensación que no sé qué, yo empiezo a buscar en las cosas que me hacían feliz. Por ejemplo, qué música escuchaba en mis momentos de felicidad, qué logros de mi carrera profesional me llenaron de muchísima alegría. Y entonces le doy doble clic. ¿Qué era lo que me gustaba? ¿Por qué fue exitoso ese proyecto? ¿Qué fue lo que más me hizo feliz de ese proyecto? Porque ahí te empiezas a redescubrir. Y cuando te redescubres dices, coño, yo no era tan malo, o mira qué bueno yo era, o mira lo que yo logré. O esa música que te alegra automáticamente te eleva el espíritu, te eleva la vibra. Entonces, escucha la música que te hacía feliz, recuerda esos momentos, hitos de tu vida, o un viaje que hiciste, que fueron momentos especiales, y dale doble clic. ¿Por qué fueron especiales? ¿Por qué esa música te hacía tan feliz? Y lo otro, que para mí yo creo que es la clave de todo, uno tiene que entender que a veces si tienes que pedir ayuda, pídela. No está mal, no está mal. Lo más difícil es reconocer. No está mal ser vulnerables. Yo digo que yo el día que fui más feliz fue el día que entendí y me dije a mí misma que yo no era Wonder Woman. Yo dije, basta, Chacón, no eres Wonder Woman. Cuando yo me dije eso, dije, fue así como que me quité un peso de encima. Te vas a equivocar y está bien. Yo digo a veces, y te la vas a cagar y está perfecto. Identifícalo, limpia, levántate y anda. Pero yo creo que cuando empezamos como seres humanos a entender eso, ya, dale, que esto es en el rush. Y aquí lo que importa eres tú. Que el de allá, que feíta saliste, sí, estoy feíta. Te pasó un camión por encima, 5 me pasaron, 5. Pero mira cómo estoy, parada y feliz. Entonces ve, y si necesitas la ayuda, pídela. Hay profesionales extraordinarios que te pueden ayudar. Porque a veces uno no tiene todas las herramientas. Así es. Entonces tú lo aceptas, lo identificas, eres vulnerable y vas para adelante. Pide la ayuda y que te saquen del hueco. No pasa absolutamente nada, es un tema tuyo. Bueno, Roxana, te quiero dar las gracias por esas palabras, porque es justo una de las cosas que yo menciono en cada episodio de Sinvergüenza, señores. El buscar ayuda no es de vulnerables, es de valientes. Así que no duden en hacerlo cuando sea necesario. Buscar la ayuda. En Panamá contamos con excelentes profesionales de la salud mental y no se necesitan tener ningún tipo de problemón enorme, simplemente es un lugar sano para ir a descargar y poder reorientar nuestra vida y tener herramientas para nuestro día a día y vivir de una manera saludable.
Si nosotros estamos bien, todo el que esté a nuestro alrededor va a estar bien. Así que la historia de Roxana no es solo una historia de fama, ni de televisión, ni de marketing. Es una historia de valentía, como lo hemos podido ver. Valentía para soltar una identidad que parecía perfecta. Valentía para estudiar cuando nadie lo esperaba. Valentía para emigrar, para empezar de cero, para mirarse al espejo y reconocerse sin aplausos, sin etiquetas y sin certezas. Roxana nos recuerda que no siempre crecer es subir. A veces crecer es cambiar de dirección. Es aceptar que la vida puede llevarnos por caminos distintos a los que imaginamos y que eso también está bien. Hoy ella sigue conectando corazones. Antes desde un escenario, hoy desde las marcas, desde las personas, desde las emociones. Porque al final todo se resume en lo mismo, en la conexión humana, en la empatía, en permitirnos ser humanos, vulnerables. Y a ustedes, mis sinvergüenzas, quiero dejarles este recordatorio. No se guarden lo que duele. No caminen solos los procesos. Hablar sana y escuchar salva. Gracias, Roxana, por compartirnos tu historia sin máscaras. Y acordarnos que reinventarse también es una forma profunda de amor propio. Esto fue Sinvergüenza Podcast, un espacio donde las historias abrazan y el alma respira. Y con esto los dejo hasta el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.